A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Muy bien, y ya estamos en la cita de letras de la semana con el señor Ignacio Irulegui. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Así que hoy nos traes otro Dylan, un poeta. Sí, otro Dylan, justamente en vínculo, en relación con la columna de la semana pasada, ¿no? Porque hablamos de Bob Dylan y esta vez vamos a hablar de Dylan Thomas, ¿sí? Un poeta del que se dice, o al menos hay rumores de que, bueno, Bob Dylan tomó el nombre justamente, o su apellido, del nombre de este poeta, que fue un poeta, o es todavía admirado por el propio Bob. Dicho sea de paso, no hay demasiadas novedades respecto a su condición de Nobel. Parece que lo va a rechazar o no lo va a aceptar, ¿no? Porque sigue desaparecido. Sigue desaparecido. De hecho, no hay en su página web oficial, no hay ninguna referencia a la obtención del premio. La Academia, por supuesto, no lo pudo hallar. Bob Dylan, así que con este premio de que la Academia se quiso dar, ¿no? unos aires de modernidad o de apertura, por así decir, parece que le salió mal la jugada porque, bueno, Dylan se puso un poco rebelde, en sintonía con su espíritu un poco beat, ¿no? O beatnik. Claro. Así que bueno, sí, hoy tenemos a otro Dylan que también tuvo una vida así un poco rockera en el sentido de la mitología, ¿no? Que respecto a las figuras del rock, bueno, este Dylan Thomas también llevó una vida un poco ajetrada y conflictuada. Nació en el Reino Unido, en Gales, más precisamente, el 27 de octubre de 1914, así que mañana justamente es un nuevo aniversario de su nacimiento. Fue poeta, cuentista y dramaturgo, pero bueno, muchísimo más conocido en su faceta de poeta que en los otros dos, ¿no? Y como decíamos, Dylan Thomas es un poeta sumamente popular, muy conocido, pero más que nada también conocido por la propia figura, su figura personal, ¿no? O su mitología personal, porque llevó una vida agitada y repleta de excesos, en verdad. Cumpliendo un poco con el aforismo también muy famoso de William Blake, de que los caminos del exceso conducen a los palacios de la sabiduría, decía Blake. Dylan Thomas llevó un poco esa vida de brillantez excesiva y también breve, ¿no? Porque murió en realidad a los 39 años de una forma muy prematura. Ajá. Por complicaciones de una neumonía, perdón, además agravada por su alcoholismo, ¿cierto? Ajá. Se dice que sus últimas palabras fueron: he bebido 18 vasos de whisky, creo que es todo un récord, ¿no? Sí, o sea que hasta el último momento él cultivó una imagen de poeta jaranero, borracho y condenado, ¿cierto? Eran sus palabras también. Él quería proyectar una imagen personal en esa clave, ¿no? Jaranero, borracho y condenado, sobre todo la idea de la condena, ¿no? Del poeta maldito. Ajá. En consonancia con figuras como Rimbaud, por ejemplo, también, ¿no? Poetas jóvenes que escribieron a muy temprana edad y que después desaparecieron, ¿cierto? Claro. Bueno, con esto, hablando de la precocidad, el primer libro lo publicó a sus 20 años, ¿no? O sea, una edad jovencísimo era cuando publicó su primera colección de poemas. En realidad ya había empezado a escribir desde antes. Uh-huh. Hay así también mitos respecto a la figura de Thomas, que por ejemplo a los 4 o 5 años se había aprendido de memoria Enrique IV, me parece, de Shakespeare o algo así. Ajá.
Y bueno, después durante su vida fue un poeta muy popular, en verdad. Esto que decíamos, ¿no? Un poco de la imagen de estrella de rock, atraía a mucha gente en realidad a sus recitales poéticos, y también era muy escuchada sus grabaciones radiales, porque trabajaba en radio también. Ah, mirá vos. Sí, en la BBC tenía programas de radio donde solían, bueno, hacer grabaciones de obras literarias o de obras de teatro. Lo que eran, no era sino una fuente de ingresos también estas dos cuestiones, ¿no? Dar recitales poéticos o hacer tours poéticos. De hecho, visitó Estados Unidos en 2 o 3 oportunidades haciendo tours y haciendo lecturas públicas. Eran fuente de ingresos, ¿no? Porque Thomas llevó una vida bastante complicada o ajustada en lo que refiere o lo que atañe a cuestiones económicas. Y sí, las grabaciones radiales le dieron una popularidad muy grande. Y bueno, su obra poética, ya entrando en lo que es el ámbito específicamente literario, se suele destacar, ¿no? Por un uso muy ingenioso, original y también rítmico de las palabras y las imágenes. La poesía de Thomas no es una poesía accesible o sencilla a primera vista, es una poesía que mantiene o conserva cierta oscuridad, digamos, justamente en las imágenes y en la dicción, ¿no? de las palabras también, un poco. Él mismo se negó a formar parte de cualquier grupo literario, lo que también dificultó un poco su categorización como autor, ¿no? Es decir, no se lo podía inscribir dentro de ninguna corriente demasiado específica o concreta, aunque se lo suele catalogar como un modernista. Otra característica de los poemas de Dylan es que no llevan títulos. Se los conoce por lo que en literatura se llama el incipit, ¿no? El principio del poema, es decir, el primer verso es el que identifica al poema, como por ejemplo en las oraciones religiosas, el Padre Nuestro o el Ave María, claro, que se los reconoce por las primeras palabras, ¿no? Los títulos de Dylan Thomas son los primeros versos de cada uno de sus poemas. Y uno de los más conocidos, que es un poema, realmente Dylan Thomas escribe, ya lo dijimos, pero hay que resaltarlo, escribe muy bien y es un poeta fascinante. Uno de esos poemas más conocidos, decíamos, es uno que se llama No entres dócilmente en esa buena noche, que es un poco una oda a la muerte del padre. Ajá. Los primeros versos dicen así: no entres dócilmente en esa buena noche, que al final del día debería la vejez arder y delirar, enfurécete contra la muerte de la luz. Es un poema realmente conocido, muy utilizado también en la cultura popular. Bueno, por ejemplo, una película muy reciente, digamos, de Christopher Nolan, que se llama Interstellar, no sé si la habrán visto. No, una película de ciencia ficción, la última creo, sí, la última de Christopher Nolan, lo cita en varias ocasiones, se cita el poema literalmente, hay un uso ahí referencial de la poesía de Dylan Thomas, que como dijimos, fue y es sumamente popular, ¿sí? Es quizás uno de los escasos poetas ligados al modernismo o a la corriente moderna de la literatura, uno de los escasos poetas que es reconocido no solo por los especialistas en literatura, sino también por el gran público, ¿no? ¿Y se ha cantado alguna canción con sus poemas? No tengo conocimiento de eso. Mira. Es probable, pero no tengo conocimiento de que haya adaptado, digamos, a la música. Algo que sí hay que decir es que los poemas de Thomas, bueno, lo dijimos, pero hay que recalcarlo, tienen una gran musicalidad también, hay un uso muy rítmico de los versos, así que no es inverosímil que alguien haya decidido hacer alguna canción con alguno de sus poemas. Claro, mirá vos. Qué bueno, ¿y tenés alguno para leernos por ahí, Ignacio?
No tengo ninguno acá a mano, pero los poemas de Thomas se consiguen muy fácilmente en internet. Uno pone Dylan Thomas poemas en Google y aparecen. Están traducidos, de hecho hay algunas ediciones piratas por ahí con los poemas completos de Thomas. Así que es un poeta realmente muy, muy recomendable para tener en cuenta. Ahora, qué difícil de hacer traducir la poesía, porque con las palabras al modificar el lenguaje se debe modificar absolutamente toda la estructura de la oración y de la palabra, ¿no? Más allá de que uno trate de evocar la misma imagen. Sí, claro, sí, es el conflicto, el problema que tienen los traductores, ¿no? Ser fiel literalmente a lo que dice el texto original o modificar, ¿no? Bueno, uno siempre tiene que, me imagino que los traductores siempre tendrán que trabajar en esa tensión, ¿cierto? Entre qué conservo y qué modifico para que, bueno, la traducción mantenga o refleje en gran medida la fuente, ¿cierto? Decir, claro, tal cual. Sí, es un tema sumamente complicado, porque a veces la literalidad en la traducción tampoco es del todo deseable, ¿no? Porque se pierde un poco los juegos retóricos o los recursos justamente literarios. Así que sí, la habilidad del traductor tiene que ser una habilidad literaria también. Y bueno, de hecho, por eso, precisamente gracias a eso, muchos traductores han sido escritores o poetas en sí mismos. Buenísimo, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias por la columna, muy interesante, ¿eh? Bueno, nos vemos la semana que viene. A leer Dylan Thomas. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Así pasaba por Citas de Radio Ignacio Irulegui con el poeta Dylan Thomas.